Mi nombre es Javier. En este video voy a hablar sobre los gobiernos post-revolucionarios, comentando algunas cosas que pasaban sobre el país y las cosas negativas que sucedieron. La Revolución Mexicana buscó transformar el modelo económico que había prevalecido durante el Porfiriato. Una de las diferencias más notables radicó en los esfuerzos que los políticos revolucionarios hicieron para consolidar el Estado mexicano como rector de la economía nacional. La Constitución de 1917 sentaba la base para tal propósito, ya que permitió de nueva cuenta la intervención del Estado en la economía. Por ejemplo, el artículo 27, que reconocía que las aguas, los ríos, los lagos y los bienes del subsuelo, entre ellos el petróleo, los minerales y el gas, son propiedad inalienable de la sociedad y de la nación. Desde la promulgación de la Carta Magna, los gobiernos postrevolucionarios enfrentaron gran oposición de las empresas extranjeras al hacer valer la nueva constitución. El primer presidente postrevolucionario fue Venustiano Carranza, que gobernó de 1917 a 1920 y cuyo gobierno se caracterizó por intentar pacificar el país y reorganizar la administración pública. En este periodo se acuñó el verbo carranciar, que significa robar, ya que los carrancistas se dedicaban a saquear lo poco que había quedado en las arcas nacionales después de la revolución. En 1920, el presidente designó a Ignacio Bonillas como su sucesor, lo que provocó el descontento entre algunos caudillos que habían participado en la gesta revolucionaria, entre ellos Álvaro Obregón. Este último pensaba que merecer la presidencia más que Bonillas. Ese mismo año, Obregón comenzó a organizar a los militares en contra de Carranza por medio del Plan de Agua Prieta, el cual derivó en un levantamiento armado en el que también participaron Plutarco Elías Calles, Pablo González y Adolfo de la Huerta. El triunfo del Plan de Agua Prieta significó el ascenso de los caudillos sonorenses a la cabeza de los gobiernos post-revolucionarios. Así, una vez muerto Carranza, la presidencia la ocupó provisionalmente Adolfo de la Huerta, quien preparó las nuevas elecciones donde resultó el ganador Obregón. Así se inició una etapa de nuestra historia que se conoce como caudillismo y que se caracterizó por el control político que ejercieron dos líderes revolucionarios, Obregón y Calles. Durante este gobierno, Obregón intentó consolidar el Estado y pacificar el país por medio de ofrecer amnistía. Esto es el perdón a los caudillos opositores y reorganizar al ejército. En un principio, la política agraria no experimentó cambios significativos, pues tanto Obregón como Calles no consideraron al elegido, es decir, las tierras comunales donde la organización del trabajo no es individual sino colectiva como una alternativa para el desarrollo del campo. Su propuesta era mantener la pequeña burguesía agrícola que se había consolidado durante el Porfiriato. Por lo tanto, los primeros años posteriores al fin de la guerra no se presentó una nueva reforma agraria radical, aunque entre 1920 y 1928 se repartieron algunas hectáreas de las tierras entre los campesinos. Lo que sí impulsó con energía el gobierno de Obregón fue la educación con la creación en 1921 de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, que encabezó el intelectual José Vasconcelos. Así se iniciarían grandes campañas de alfabetización, la construcción de escuelas normalistas y rurales, la publicación de obras para las enseñanzas y la difusión artística de grandes muralistas como Diego Rivera, David Álvaro Siqueiros y José Clemente Orozco. En agosto de 1923, Obregón firmó los tratados de Bucareli, donde Estados Unidos terminó reconociendo su gobierno a cambio de que México se comprometiera a responsabilizarse por los daños de la Revolución Mexicana. El verdadero problema era que Estados Unidos no quería la aplicación del artículo 27 constitucional, pues afectaba de manera directa los intereses de las empresas petroleras estadounidenses. En 1923, Obregón decidió que su sucesor debería ser Plutarco Elías Calles. La determinación nuevamente convulsionó el país, ya que Adolfo de la Huerta, quien era secretario de Hacienda, se levantó en armas contra el gobierno obregonista. Sin embargo, de la Huerta fracasó al no encontrar apoyo del gobierno estadounidense. Plutarco Elías Calles, que gobernó de 1924 a 1928, enfocó su gobierno en la constitución de un proyecto nacionalista que impulsaría la economía del país. Así, durante esos cuatro años se construyeron nuevas carreteras que comunicarían al país. El objetivo era reunir a la capital con cada región de la nación.
El problema siempre fue la sucesión presidencial. En 1926, Obregón empezó a hacer movimientos en cámaras para que el Congreso permitiera su reelección. Sí se aprobó su reelección, pero con la condición de que la reelección no fuera inmediata, facultando para hacerlo. Obregón lanzó su candidatura en junio de 1927. La campaña fue feroz, pues Obregón enfrentó a la posición de dos candidatos que además también eran generales revolucionarios, Arnulfo Gómez y Francisco Serrano. Al ver que sus campañas no tenían el éxito esperado, ambos opositores comenzaron a organizar insurrecciones por su cuenta. Sin embargo, los dos generales fueron derrotados fácilmente por el gobierno y los militares que estaban a favor de Obregón. El 3 de octubre de 1927, Serrano fue asesinado en el estado de Morelos. Mientras tanto, Álvaro Obregón se le organizó para festejar su victoria en un restaurante de San Ángel en la Ciudad de México, pero fue asesinado por José de León. En esa etapa, el poder era ejercido por caudillos militares y caciques. Estas facturas en el régimen quedaban en evidencia en el momento de la transición del poder de un nuevo presidente, ya que por las rebeliones se hicieron ciertas circunstancias que generaban crisis políticas que deshabilitaban al incipio del estado en reconstrucción. El país se volvió vulnerable a una intervención extranjera y eran evidentes en las facturas del ejército. Todo ello impactaba negativamente en la economía. La rebelión de la Huerta le costó al erario 60 millones de pesos y manifestaciones la necesidad del Estado de centralizar el poder. Tras la muerte de Obregón se fundó el Partido Nacional Revolucionario PNR, con la intención de dirimir los antagonismos de los grupos y caudillos. En los siguientes años, la historia política de México estaría determinada por este periodo, que en el ascendente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en sí el PRI. Agradezco tu paciencia y tu atención en este video. Que tengas un bonito día o